tardes a todos los presentes. Un saludo a todos. Saludo a todos los presentes. Hoy es julio 26 del 2019. Tengo las 7 de la noche. Bueno, aquí es todavía tarde. Son las 7 de la tarde. El sol está caliente. Una temperatura muy... A ver cuánto está. Tengo 99 grados Fahrenheit, pero en grados centígrados son, vamos a ver cuánto sale, 33 grados centígrados. 33 grados centígrados y bueno, anteriormente estaba en la mañana 40 grados, bajó 7 grados, pero todavía es muy caliente y el sol está afuera. Son las 7 de la tarde y no oscurece aquí hasta cerca de las 9 de la noche. Así que, bueno, un saludo a todos los que estamos aquí. Vamos a continuar entonces el capítulo 23 de la Confesión de Escocia. Antes de iniciar, vamos a hacer una oración. ¿Ok? Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor, misericordia, por bendecirnos durante el día y estar aquí en esta hora para aprender más acerca de ti y de los sacramentos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bueno, como siempre, tengo la costumbre de aclarar si hay amigos que son evangélicos, si hay amigos que son pentecostales o no reformados, entonces esto es nuevo para usted. Pero si me ha estado escuchando ya por varios tiempo o semanas, entonces ya más o menos puede entender. Aquí se enseña la teología presbiteriana reformada histórica. De manera que si usted es evangélico y nunca escuchó, le invito a que se quede para que aprenda. Si usted ha estado acompañándome y ya tiene una idea, bueno, siga para que aprenda más. Y para aquellos que se llaman reformados o presbiterianos, pero que todavía no saben lo que creen, bueno, quédense también para que aprendan más. En otras palabras, esto es para todos. Es más, si usted está de casualidad por aquí y no es ni uno ni otro, bueno, también quédese, porque es bueno aprender. Pero la perspectiva es presbiterianismo reformado histórico. Entonces, le digo esto para que usted tenga un punto de referencia cuando escuche si hay algo nuevo para usted. Hoy día vamos a estudiar el capítulo 23 de la Confesión de Fe de Escocia, 1560. Otra vez, parte de historia para los que no saben. La Confesión de Escocia, la Confesión de Fe de Escocia, 1560, fue la primera confesión reformada presbiteriana histórica. Y fue en Escocia porque la Asamblea General en Escocia pidió a Juan Knox y a otros 5 de sus amigos, que también se llamaban Juan, que redacten una confesión para la nación, para el reino, porque ellos ya habían sacado al gobierno episcopal. Entonces, para llenar ese vacío doctrinal, ellos querían saber, bueno, ¿qué es lo que creemos los reformados? ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué nos diferencia, digamos, de los episcopales o del catolicismo romano? Bueno, entonces, en pocos días, increíblemente, Juan Knox y sus amigos redactan una confesión. Entonces, es la primera confesión de fe reformada inclusive, porque de ahí, 80 años más tarde, se basan para hacer la confesión de fe de Westminster en 1644 en adelante, en Inglaterra. Entonces, para conocer qué es lo que creen los reformados originales, presbiterianos, entonces estamos estudiando esto. Hoy día, el capítulo 23 lleva como título ¿quiénes tienen derecho a participar de los sacramentos prácticamente? Entonces,
Voy a poner ahí, este capítulo es corto. Va a dar tiempo para explicar un poco más. Ahí dice, ya puse ahí. ¿Quiénes tienen derecho a participar de los sacramentos? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si usted no es reformado, presbiteriano, y es evangélico, que no es reformado, tiene un origen norteamericano, no reformado, entonces, cuando escucha la palabra sacramento, inmediatamente lo relacionan con catolicismo romano. Y eso es un defecto grande, porque es una barrera. La palabra sacramento no tiene nada que ver con ellos. Porque si fuera así, entonces también hay que rechazar la palabra Biblia, porque los católicos también leen la Biblia, aunque no lo crea, tienen la Biblia, veneran la Biblia. Claro, es diferente versión, tienen más libros. Ellos creen en Dios, en Cristo. O sea, hay puntos comunes que tenemos con ellos porque ellos son la iglesia más antigua. Los reformadores rechazan lo que tiene que ver con ritualismo, con invenciones que concilios o el papado han añadido. Pero aparte de eso, cuando sacamos eso, queda lo que nos une con ellos. Entonces, una de las cosas que los reformadores rescataron es la palabra sacramento. ¿Qué es sacramento? Vuelvo a explicar, porque se tiene que entender. No quiero hablar en el vacío y que no se entienda lo que estoy hablando. Sacramento es una palabra que tiene que ver con los medios de gracia. ¿Qué son medios de gracia? Medios de gracia son aquellas administraciones en el nuevo pacto que nos transmiten gracia. Hay dos sacramentos en la iglesia reformada presbiteriana. Uno es el sacramento de iniciación, que tiene que ver con el bautismo. El bautismo es un sacramento de iniciación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo aquel que confiesa a Cristo sea bautizado. ¿No? Así es. Porque la promesa, según Génesis 17, es para él y su familia. Si el que confiesa a Cristo y se bautiza es casado, su esposa se debe bautizar también. Pero si tiene niños pequeños, los niños también se tienen que bautizar. Porque la promesa es para él y su casa y su familia. Si tiene esclavos, los esclavos tienen que bautizarse. Si los esclavos tienen hijos, también tienen que bautizarse. Entonces, es una señal y sello que no cambia, porque la promesa abrámica se cumple en Cristo. Pablo dice eso en Gálatas. La ley que viene 400 años después no invalida la promesa hecha a Abraham. Entonces, la razón por la cual el bautismo de iniciación, el sacramento de iniciación, que es el bautismo, se aplica al creyente y a su familia, es en base a la promesa de Abraham. Ahora, el segundo sacramento es el sacramento de comunión. ¿Cuál es el sacramento de comunión? Es el partimiento del pan, que es el cuerpo de Cristo, él lo dice en Juan, y la copa, que es su sangre. Él dice eso, ¿no? Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Entonces, el sacramento de iniciación es para entrar en el pacto de gracia. Señal y sello. Eso dice la Biblia. Los amigos evangélicos creen que solamente es un recordatorio. No es recordatorio. Un recordatorio sería, digamos, la foto de alguien o de mi familia. Aquí está, ¿no? Una foto. Cada vez que veo la foto me recuerda. No es eso. Es un sacramento, es un medio de gracia. Medio de gracia, ¿por qué? Medio es instrumento. Es un instrumento por el cual recibimos gracia. Cuando uno se bautiza, no es un chapuzón que se mete al agua o le ponen agüita y se mojó. No. Es un sacramento de iniciación donde uno recibe gracia. Cuando uno se siente en la iglesia y el pastor o ministro parte el pan, porque tiene que romperse el pan, no se tiene que dar. He visto en algunas iglesias evangélicas, ¿no? Ahí está el pan y a ver, pásenlo a todos. No, se parte el pan.
porque simboliza o porque es el cuerpo de Cristo muriendo. Y la copa es la sangre de Cristo. Esos dos es nuestro alimento. Ahora, la Iglesia Católica Romana cree que en el momento de la misa, el cura, el sacerdote católico romano, transforma, diríamos, supongamos que esto es el pan, transforma el pan o la hostia en el cuerpo literal de Cristo, literal. O sea que esa hostia es el cuerpo de Cristo, literal, físicamente, ellos creen. Y el vino, que se lo toma solamente el cura, se convierte en sangre de Cristo, literal, sangre de Cristo. Los luteranos creen, y eso se llama transubstanciación. ¿Por qué? Porque es de transformar, sustanciación, se transforma la sustancia. Los luteranos no creen eso, pero están cerca. Ellos dicen, sí, creemos así, pero no que se transforme en realidad eso. Lo que creemos es que el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo están presentes literalmente. Por eso se llama consubstanciación. Consubstanciación significa que está junto a los elementos, ¿no? Este es el pan, pero este es Cristo, están juntos. A diferencia de los católicos romanos. Ahora viene el tercer punto, los reformados y los anglicanos. Los reformados anglicanos no creemos ni uno ni el otro. Creemos más bien que el pan es el cuerpo espiritual, no literal, espiritual de Cristo. Y que el vino, ¿no? Digamos el vino en la copa, es la sangre, es en sentido espiritual de Cristo. Entonces, cuando uno come el pan, cuando el pastor o el ministro rompe el pan, es el cuerpo de Cristo que está siendo quebrado espiritualmente. Y cuando comemos el pan, cuando el pastor rompe el pan y se lo da a los que están ahí, entonces uno por fe está comiendo a Cristo y por fe está alimentándose. Cuando uno toma el vino de la copa grande y se lo pasa a todos, es vino, pero espiritualmente es la sangre de Cristo. Y uno está tomando la sangre de Cristo. Entonces, esos dos elementos, como dice Jesús, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, nos alimenta el espíritu. Eso es el sacramento de la comunión. Eso es el sacramento de la comunión. Y otra cosa, esto ha sido practicado y creído por todos los siglos de la historia de la iglesia cristiana. Por todos los siglos de la historia de la iglesia cristiana. Son a partir del evangelicalismo en el siglo XIX, hace 2 siglos, en los Estados Unidos de América, que ellos lo hicieron una memoria, un recordatorio. Es como decir, vamos hoy a recordar el pan, que es un recuerdo. Por eso que en la copa ellos ponen jugo de uva de la esquina, del chino que vive en la esquina, compran jugo de uva y se lo toman, porque es un recordatorio. No es así. Durante toda la historia del cristianismo, desde el principio, los obispos de las iglesias en Asia, en África, en el Medio Oriente, han creído y sostenido que realmente el pan es verdadera carne de Cristo y el vino también. Entonces, hubo esa ambivalencia. Ellos nunca pensaban que solamente en un memorial. O iban al extremo de decir, bueno, el pan realmente se convierte en carne de Cristo y el vino en sangre, y fluctuaba en aquellos que decían, bueno, sí, es carne y sangre de Cristo, pero espiritualmente. Entonces, eso ha sido un gran problema durante siglos en la historia de la iglesia cristiana. Hubo inclusive
guerra y peleas entre obispos al punto de cometer asesinato. ¿Sabía usted eso? Porque en todo esto está cómo uno entiende la naturaleza de Cristo. ¿Me entiende? ¿Cómo uno entiende la naturaleza de Cristo? Entonces, durante los primeros 400 años, hubo una guerra así literal, en donde muchos murieron en el cristianismo, porque se mataban unos a otros. ¿Saben por qué se mataban? Porque había un grupo que creía que tenía la verdadera definición del cuerpo de Cristo y el otro diferente. Entonces, como no estaban de acuerdo, se peleaban. La historia de la iglesia cristiana enseña que en esa controversia de que qué es el cuerpo de Cristo, ¿es Dios o es hombre? ¿O es Dios y hombre? ¿Es una naturaleza con dos voluntades? ¿O es una voluntad con dos naturalezas? Entonces, se tenían que hacer concilios, por eso vienen los concilios de las iglesias, para formular la doctrina cristológica. El grupo ganador o la facción ganadora en cuanto a doctrina perseguía a la facción que perdía y los llamaba herejes. Y eso es la historia del cristianismo en base a la cristología. Si uno no entiende eso, uno pierde ese sentido. Entonces, la historia de la iglesia cristiana en cuanto a los sacramentos es importante para entender el Nuevo Testamento. Entonces, yo invito por eso a los amigos evangélicos a que se eduquen, que no sean no maleducados porque no son maleducados, que no sean ineducados. Quiere decir que no tienen educación. Ahora, no me malentienda, usted va a decir, pero yo fui a la universidad, tengo 3 másters, bachilleratos. Yo no hablo de eso. Yo hablo de educarse en cuanto a la doctrina cristiana y a la historia. Y eso es lo que no existe en el evangelicalismo popular de origen norteamericano, que pulula en México, Centro y Sudamérica. Porque ellos solamente saben aplaudir y saltar y cantar. Pero eso no es cristianismo. ¿Ok? Eso no es cristianismo. Cristianismo involucra el conocer nuestra doctrina. Y durante la historia del cristianismo, la doctrina cristiana ha sido definida en concilios, porque es la verdad. La Trinidad, los sacramentos, y es importante conocer. Para el tiempo de la Reforma, cuando entra Lutero, entonces Lutero, se sabe, creció dentro de la Iglesia Católica Romana, vio muchas cosas, igual que Calvino y el resto de reformadores. Pero Lutero primero, entonces él protesta contra prácticas que él consideraba que no estaban en las Escrituras. Él no quiso fundar una iglesia. Él no dijo, voy a hacer mi iglesia luterana. Es más, él murió sin saber que sus seguidores después iban a fundar iglesias luteranas. Él nunca tuvo en mente eso. Él siempre se consideraba católico. Católico. Es más, aunque él escribía que el Papa es el anticristo, él decía el Papa es el anticristo mientras añade cosas a la Biblia, pero en realidad no por ser Papa, que es diferente. ¿Me entiende? Déjeme explicarle. Lutero decía que el Papa es el anticristo, no porque es papado, sino porque añade cosas a la iglesia, a la Biblia. Aquí es la gran diferencia entre eso. Todos los reformadores se consideraban católicos, por eso se llaman reformador. Quiere decir, no eran sectarios que se salían de la iglesia católica, sino reformar. O sea, ¿qué es reformar? Es como arreglar, digamos, este es mi celular. Digamos que, ¿qué le puedo decir? Ok, esta cobertura se rompe. Entonces la voy a reformar porque está mal formada. Entonces le saco todo esto
y le pongo otro nuevo. Le estoy reformando. No me compré otro, es la misma, pero le estoy reformando. Los reformadores querían eso, reformar, por eso se llama reformar. Ellos no eran radicales o transformadores, ellos eran reformadores, porque ellos tenían la idea de que solamente existe una iglesia, la iglesia de Cristo, nada más. Ellos querían reformar de prácticas del papado, rituales, ceremonias, enseñanzas que no estaban en las escrituras, que es una lista grandísima, que no es el tema hoy, pero es más, ellos reformaron los sacramentos. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos, ellos dijeron, no son 7, fíjese cómo lo reforman, son solamente 2, de 7 a 2. ¿Cuáles son? Bautismo y cena del Señor. Entonces, no estaban protestando contra la iglesia, que es una, sino con la deformación que el papado y el sistema del papado trajo a la iglesia, que es diferente. Entonces, como ellos lo deformaron, los reformadores lo querían reformar. Pero como el poder papal era superior, políticamente superior, los excomulgaron al punto en donde lo sacaron. Parte los llamaban heréticos, quemaban a muchos, y habían debates. Entonces la iglesia reformada, cuando se expande en Europa, ellos, es interesante porque ellos tenían que formular lo que uno cree. Porque ya en el año 1050 se dividió el cristianismo, Iglesia del Oriente, Constantinopla, con la Iglesia Católica Romana del Oeste. Ya se había dividido ahí. Entonces fue una gran división, porque una gran parte de la Iglesia Ortodoxa Oriental se separa de la Iglesia Universal y del Oeste por causa, entre hay muchas cosas, pero es también el asunto papal. Ellos no aceptaron y no aceptan y no aceptaban que el obispo de Roma sea el obispo de toda la Iglesia. Ellos decían, no hay ninguna base para eso. Bueno, la Reforma 500 años más tarde trae otro golpe, pero en este caso a la Iglesia Occidental. Primero fue Iglesia Occidental y Oriental, se separan. Pero ya en el siglo XVI, la Iglesia Occidental se divide por la Reforma y le quita más poder al papado. Le quita más poder porque ya millones de personas que odiaban al catolicismo se hacen reformados. ¿Sí? Entonces, a necesidad de eso, dicen, bueno, tenemos que crear una confesión. Porque si nos reunimos, nos van a preguntar, ¿qué enseñan ustedes? ¿Me entienden ahora? ¿Por qué la confesión existe? Los catecismos. Juan Calvino escribió su catecismo en Ginebra, ¿no? Juan Knox leyó ese catecismo. Ese catecismo es buenísimo. Muy bueno, me gustaría enseñar ese catecismo, porque enseña desde el principio el origen de la doctrina reformada. No, Calvino fue un genio en cuestión, en cuanto a escribir las bases de la teología reformada, y me gustaría enseñarlo de verdad. Entonces Juan Knox, que estudió bajo Calvino, va a Escocia, 1559, 1560, no está el gobierno episcopal, y la Asamblea General de Escocia dice, Juan Knox escribe una confesión para saber qué creemos. Esa es la confesión que estamos estudiando. Esa es la confesión reformada histórica, sin añadiduras. Eso es lo que define el presbiterianismo inicial, porque en el año 1630, unos 70 años después, o más o menos algo por ahí, en el mismo Escocia, los presbiterianos hacen un pacto para que la nación y el rey reconozcan a Cristo y la religión verdadera, el presbiterianismo, porque así lo llamaban. Los escoceses presbiterianos llamaban al presbiterianismo la religión verdadera, a diferencia del catolicismo. Entonces, cuando uno lee los documentos originales históricos de los presbiterianos, ellos no dicen somos presbiterianos, ellos dicen somos de la iglesia verdadera o de la religión verdadera. Entonces, ¿por qué dicen religión verdadera?
¿Por qué? Porque la religión verdadera enseña lo que es la verdadera religión de la Biblia. Ese es otro punto que los evangélicos no entienden. Para los evangélicos independientes, que no son reformados, creen que religión es opuesto a evangelio. Eso es falso. Religión implica relación. Y la religión verdadera es el cristianismo, porque hay una relación entre Dios y el hombre que es otra vez reedificada, restaurada por la muerte de Cristo. Cuando Cristo muere, ya no somos enemigos de Dios cuando tenemos nuestra fe en Él. ¿Por qué? Porque su muerte es por propiciación y también es por expiación. Propiciación significa que Él satisface la ira de Dios sobre los pecadores y Él se convierte en la perfecta justicia, el perfecto sacrificio como propiciación. Pero no queda ahí. Su sangre derramada nos expía de todo pecado, o sea, limpiar. Entonces, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario cumple dos requisitos. Uno, propiciación. Dos, expiación. Quiere decir que usted y yo no tenemos que ir a agarrar un chivo, o una cabra, o un cordero, y cortar el cuello y derramar su sangre. Porque Cristo lo hizo, el sacrificio perfecto una vez para siempre. Entonces, quiere decir que ya no somos enemigos de Dios, sino amigos. Esa relación restaurada es religión. ¿Ya ven? Es religión. Es la verdadera religión de Dios. Entonces, cuando yo escucho que evangélicos, que no son reformados, escriben, yo sigo a Cristo, no religión, es como una contradicción, porque es como decir, a mí me gusta el espagueti, pero no como fideos. Un momento, los espaguetis son fideos. No puedes decir, me gusta el espagueti y no los fideos, porque son lo mismo. Los espaguetis se basa a fideos. Entonces, no existe el Cristo llanero solitario que abunda entre los evangélicos. Existe la comunidad de fe. ¿Qué es una comunidad de fe? Comunidad significa que es un grupo que está común, por eso se llama común-idad. O sea, estamos unidos en algo común. De ahí viene común, espacio, unidad. Unidad en algo común, es algo común, es la fe en Cristo. Y somos una comunidad porque somos el pueblo de Dios, el nuevo pacto. En Cristo, porque aquella cosa que es común a nosotros es la fe en Cristo. Entonces se llama común y unidad común en Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos en la religión verdadera que es el cristianismo. Entonces, cristianismo para los presbiterianos reformados de ese entonces es la verdadera religión. En ese tiempo no había evangelicalismo, no había pentecostales, carismáticos, no había nada de esas sectas que vienen después. En los Estados Unidos surge eso, en los Estados Unidos, ¿ok? Para que recuerde, en los Estados Unidos. Entonces, la religión verdadera, que es el presbiterianismo, se enseña en el catecismo, ¿ok? Muy bien. En el capítulo 23 que estamos enseñando ahora, vamos a leerlo. Dice así, en cuanto a quienes participan, dice, sostenemos que el bautismo se administra tanto a los hijos de los fieles como a quienes tienen edad y discernimiento, y por tanto condenamos el error de los anabautistas que niegan el bautismo a los niños antes de que tengan fe y comprensión. Ahora, aquí va directo. Si hay algún amigo que es bautista, no se sienta mal, porque los anabautistas es un grupo diferente a ustedes, en cierto sentido, aunque tienen elementos comunes. El elemento común es el rechazo al bautismo de infantes. Eso es anabautista. Anabautista significa bautizarlo otra vez. Dices, ¿por qué bautizarlo? Porque como los bautistas rechazaban el bautismo de infantes, entonces ellos lo bautizaban otra vez a los niños cuando crecían. Y si un adulto se hacía bautista y ya había sido bautizado por la Iglesia Católica Romana o la Iglesia Reformada, entonces lo bautizaban otra vez. Por eso se llama anabautista, rebautismo.
porque ellos rechazaban, ellos no creen eso hasta ahora. Los reformadores, para el tiempo, estamos hablando de 1560, los anabautistas aparecen en el año 1520 en adelante en Alemania. Entonces ya habían pasado 40 años, una generación, del 20 hasta el 60, una generación ya de anabautistas estaban en Europa y que rechazaron al catolicismo, rechazaron a los reformadores, rechazaron a los dos y una forma particular de lo que estamos viendo sacramentos, ellos no usaban la palabra sacramento y también rechazaban el bautismo de infantes, porque decían solamente los que creen. Los reformados, nosotros reformadores, aceptamos la fe personal del adulto. Cuando uno confiesa a Cristo por fe, entonces viene el bautismo. Pero como creemos que esto está ingranado en la promesa de Génesis 17 que Dios le da a Abraham, para él y su descendencia, sempiterna la promesa, sempiterna, no dice que se va a acabar, no, sempiterna significa sempi, siempre, terna, eterna, o sea que siempre esa promesa. Entonces, los que son de la fe de Abraham, como dice Pablo, son los verdaderos israelitas. Los que son de la fe de Abraham, porque la fe de Abraham fue contada como justicia. Si usted cree en Cristo, tiene la fe de Abraham, usted es justo delante de Dios por la fe en Jesucristo. Como la promesa es para él y la familia, pues si usted es casado y tiene 10 hijos, bueno, se ponen en fila hijos, hijo número 1, hijo número 2, hijo número 3, hasta que se canse el hijo número. Si no tiene hijo, pues no va a bautizar a nadie. Pero la promesa es para usted y su descendencia. Así dice las escrituras, así lo entendieron los reformadores presbiterianos y eso es lo que creemos. Creemos que el bautismo número 1 para aquellos amigos evangélicos que están escuchando no salva. El catolicismo cree que el bautismo tiene el poder de lavar el pecado original. Nosotros no creemos eso. Nosotros no creemos eso. Aunque es un medio de gracia, el bautismo no limpia el pecado original. El bautismo es señal y sello de pertenecer al pacto de Dios, al nuevo pacto, al pueblo de Dios. Porque es señal y sello, es una señal visible. Porque así como Dios le dijo a Abraham, el que no se circuncida será cortado, cortado significa, pues le van a dar un cortado, por desobediente. Así también es señal, es sello y señal y significa, ¿por qué señal? Porque tiene un significado. El significado es que está aceptado, lavado sus pecados y parte del pueblo de Dios. Como Dios siempre tuvo un pueblo, Dios nunca tuvo dos pueblos, Israel e Iglesia. El mismo Israel de antes ahora es Israel, pero ya internacional, universal, católico. Amigos evangélicos otra vez, cuando escuchan la palabra católico, mucho evangélico, como que es escuchar el nombre de Drácula. Le dan miedo y se enfurece. No, tranquilo usted. Católico no tiene nada que ver con el Papa. Católico significa universal. Así que tranquilo, ¿ok? Todos los que somos de la Iglesia Universal somos católicos. ¿Le gusta a usted o no? No somos en los términos que hace el papado, porque no reconocemos al Papa de Roma como el jefe de la Iglesia. No lo reconocemos. Creemos que es un título que no es una posición, un oficio que no es bíblico. Los reformadores pelearon contra eso. Pero sí creemos que el bautismo es señal de pertenecer al pueblo de Dios y sello de ser hijo de Dios, del pacto. El pacto abrámico sigue porque dice Pablo, somos herederos de la fe de Abraham. Él lo dice ahí, ¿ok? Habiendo dejado eso en claro, porque eso creemos, esa es la razón por la cual se bautiza al hijo del creyente. Porque si el hijo del creyente no es bautizado, se convierte en un niño pagano. Y eso es lo que el evangélico cree. Cuando ellos se unen a una congregación, se bautizan por agua, inmersión, se meten todo, dicen, bueno, él todavía no, llévalo a la escuela dominical, o sea, su niño es pagano, ¿sí? Porque no aceptó a Cristo. Dicen, no, tiene que aceptar a Cristo cuando sea grande. O sea, mientras no acepta a Cristo, ¿qué es? Pagano. Es lógico, es pagano, pero va a la escuela dominical.
Pero como tiene 5, 4, 3 años, todavía no, o sea, está criando a un pagano en su casa. Porque dice, cuando sea más grande va a aceptar a Cristo. ¿Qué si se muere el niño a los 10 años sin aceptar a Cristo? No aceptó a Cristo y no fue bautizado. Porque el padre, el evangélico, tiene la idea, cuando sea más grande va a aceptar. Pues yo no sé cuán grande va a aceptar. ¿Qué es más? No se muere, pero vive hasta los 100 años, pero nunca acepta a Cristo. O sea, el evangélico creó a un niño pagano toda su vida hasta que tenía 100 años. Entonces, no es bíblico eso. Ustedes tienen que entender, el pacto abrámico implica que la promesa es para usted y para los de su casa. Y cuando dice su casa, no está hablando al perrito, al gatito, al periquito que tiene su casa. No, está hablando a sus hijos. Entonces, sus hijos, usted no le va a preguntar a su hijo, a ver, hijo, bueno, yo ya soy cristiano, me bauticé, hijo, ¿quieres que te bautice? No le va a preguntar eso a su hijo de 1 año. Cuando Dios le dio la orden a Abraham, a los 8 días, todo varón que abre el vientre, la matriz de una madre, de una mujer, a los 8 días tiene que ser circuncidado. Ellos no le preguntaron al niño de 8 días, a ver, baby, ¿circuncisión? ¿No circuncisión? No le preguntaron eso. Simplemente lo circuncidaron, porque es el hijo. De ahí viene el concepto, honrarás a tu padre y a tu madre. Y si se dan cuenta, es el único mandato en los nuevos, en la ley de Moisés, donde usa la palabra honrarás. Fíjese, lea todo el decálogo. El único mandamiento donde dice honrarás, respetarás, obedecerás, es el mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre. Quiere decir que el hijo está en completa sujeción, completa obediencia, completo respeto al padre y a la madre. O sea, el hijo le decía, no, papá, yo no me quiero bautizar hasta que tenga 55 años un día antes que me case. No puede decir eso. El padre que es creyente bautiza a su hijo porque no quiere que su hijo esté fuera del pacto. Ahora, no es que el bautismo le va a salvar, pero está dentro del pacto. De ahí viene la doctrina, y escuche bien, la iglesia visible y la iglesia invisible. Cuando usted va a su congregación, le da la mano al hermano que está ahí, a la hermana, hermanos, todos se dicen hermanos, todos se saludan. Esa es la iglesia visible, porque lo estamos viendo, ¿no? Está fulano, Juan, Carlos, Pedro, María, lo que sea. Visible. Pero la iglesia invisible es la que Dios solamente conoce. No por el hecho de estar en el pacto implica salvación. Es otra cosa muy importante. Porque Jesús lo dijo en la parábola del trigo y la cizaña. Que al final del siglo, al final de los tiempos, crecen juntos. Pero Dios se encarga en separar lo que es trigo de la cizaña. La cizaña mata al trigo. Se parecen, pero no es lo mismo. En la iglesia visible no sabemos quiénes y quiénes no son de verdad. No sabemos. Y no podemos ir a preguntar, hermano, ¿tú eres cristiano de verdad o eres cizaña? No podemos decir eso. Pero Dios sí sabe. Él es el que sabe quiénes de toda la iglesia visible son aquellos que de verdad son de Él. Cuando Dios le dio a Abraham el pacto, que se tenían que circuncidar todos para que sea de su pueblo, recuerde que eso pasó a Moisés. Cuando salen de Egipto,
en el desierto se quejan contra Moisés. Los que se quejaron contra Moisés eran hombres que estaban circuncidados, eran del pacto, pueblo de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los eliminó. ¿Por qué? Porque aunque hayan sido circuncidados y cumplieron con el rito de la circuncisión, no eran salvos. Y esa es una figura dentro de la iglesia. Es más, si uno dice, bueno, uno tiene que aceptar solamente, los que se bautizan solamente tienen que creer en Cristo porque son los verdaderos. Un momento. ¿Cómo sabe usted que el que hace profesión de fe es realmente cristiano en ese momento? No se sabe. Usted no puede mirar en su corazón con rayos X como lo hacía Superman. A ver, vamos a ver. Este corazón es sincero, este es sabio. No, no podemos hacer eso. Él puede orar, puede decir confieso a Cristo y de ahí nada más sabemos. Pero eso es algo subjetivo, porque no sabemos. Dios es el que sabe. Quienes de su iglesia visible son aquellos que de verdad. Usted no lo sabe, yo no lo sé. No estamos tampoco para ir a preguntar quién es y quién no es. Pero Dios lo sabe. Y Él sabe quiénes de aquella iglesia visible son realmente de su pueblo y los otros no. Cuando usted lee las parábolas de Jesús, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Eso es muy importante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí está diciendo que va a haber, que hay gente, inclusive hoy, que llama a Jesús Señor, ¿no? Entonces, yo veo, es interesante, cuando yo veo Facebook y leo lo que ponen, yo me pregunto, ¿esta gente entiende lo que está poniendo? Porque si uno pensara lo que están poniendo y cuando dicen amén, pensarían dos veces antes de decir amén. Entonces, la doctrina cristiana de los sacramentos implica eso, que en el caso de los sacramentos participa la iglesia visible, pero no implica de que todos son salvos. Solamente Dios sabe quiénes son. Nosotros, por fe, aceptamos al que dice que es cristiano. Nada más. Entonces, vemos que históricamente los que se opusieron al sacramento fueron anabautistas y los reformadores, dice aquí, los condena. Error. Otro dice, pero afirmamos que la cena del Señor es solamente para los que pertenecen a la comunidad de la fe y que pueden examinarse a sí mismos tanto en su fe como en sus deberes para con su prójimo. Entonces, el segundo sacramento, la cena del Señor, es para los creyentes maduros que pueden examinarse. Primero fue el bautismo, sacramento de iniciación, luego viene el sacramento de comunión. Antes de tomar el sacramento de comunión, uno tiene que examinarse su vida espiritualmente antes de partir. Compartir el pan y el vino. Y eso se hace en una comunidad de fe. Unidad común en fe. ¿Qué es comunidad? Eso es comunidad. ¿Cuál es nuestra unidad común como iglesia? Cristo. ¿No es cierto? No nos une el Buda, no nos une Mahoma, ni Moisés. Es Cristo el que nos une. La fe en Cristo une a su iglesia verdadera. Y nosotros en comunión tenemos que compartir el pan, que es su cuerpo, y el vino, que es su sangre. Tenemos que hacer eso. Se tiene que partir el pan, que es el cuerpo de Cristo, así como lo dice él en Juan 6. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Así lo dice. ¿Y qué más dice? Versículo 3, tercer párrafo dice, quienes comen y beben de esta mesa sin fe o sin paz
y buena voluntad para sus hermanos comen indignamente. Por esta razón, los ministros de nuestra iglesia examinan pública e individualmente a quienes van a participar de la mesa del Señor Jesús. En la Reforma, en la iglesia reformada, hoy día no sé si lo harán, pero antes ellos tenían que asegurarse que el que participa tiene que tener una conciencia limpia y estar en buena reunión, en buena comunión con los hermanos. No podían participar aquellos que estaban en enemistad con los hermanos. Por eso se llama comunión. La primera carta de Pablo nos da todo eso, que muchos se reunían en la cena del Señor, en la comunión, y ya venían comiendo de su casa, iban a la iglesia y comían ahí, y glotonería, o otros venían ya tomados y cuando iban a la cena del Señor tomaban el vino, se emborrachaban y era de todo menos una comunión de santos. Y Pablo les exhorta, les regaña, Pablo les llama la atención y dice que eso está muy mal. Pablo inclusive le dice, bueno, si están tanto de hambre, antes que vengan aquí, coman en su casa, dice Pablo, ¿no? Porque aquí no van a venir a llenarse de pan, pan, pan y ponerse, digamos, a comer demasiado, que es para, ¿cómo se llama? La gula, golosos. Uh, y eso es lo que pasaba. Y era lógico que pasaba, ¿por qué? Porque era nuevo la doctrina de los sacramentos, era nuevo. Entonces ellos no sabían cómo, decían, ¿tenemos que comer todo o solamente un poco? Entonces Pablo tenía que poner orden. Recuerda, el cristianismo era nuevo en ese momento, nadie conocía el cristianismo. Entonces mucha gente pagana que se hacía cristiana no sabía lo que, muchos tal vez no sabían qué es esto, cómo se hace. Y venían los cargos de donde Nerón, en el año 67, 68, quema la ciudad de Roma y le echa la culpa a los cristianos, porque le habían dado reporte que los cristianos se encierran, practican canibalismo, porque escuchaba, decía, oh, van a comer la carne y tomar la sangre. Los paganos decían, van a matar a alguien, se van a comer su carne. Y decían orgía sexual, porque decían, oh, es comunión de amor, comunión entre hermanos, ágape. Ágape es la palabra en griego que significa un amor sacrificado. Entonces, oh, hay relación entre hermanos, se comen la carne, se toman, oh, estos son enfermos mentales. Orgía sexual, canibalismo. Y no tienen ídolos. Y se encierran. Oh, este grupo es peligroso. Eso era la percepción de la gente contra los cristianos, porque el cristianismo siempre fue exclusivista, no fue inclusivista. A pesar que es una religión universal, no es inclusivista, es exclusivista. Quiere decir, solamente los hijos de Dios por fe en Jesucristo, que han sido bautizados en su nombre y comparten la comunión de los santos. Eso prácticamente es la operación del cristianismo. Entonces, a la pregunta, ¿quién es de derecho a los sacramentos? En el sacramento del bautismo tienen derecho los que confiesan a Cristo y los hijos de los que confiesan a Cristo. Y en el sacramento de la comunión, los adultos que tienen conciencia, que se examinan a sí mismos y que están en buena relación con Dios y con sus hermanos antes de partir el pan. Entonces, eso es lo que está diciendo prácticamente John Knox en capítulo 23 de esta confesión. Vamos a leer en 1 Corintios 2, 11, 12. 1 Corintios 2, 11, 12. Si usted tiene su Biblia, abra 1 Corintios 2. No, perdón. No es Corintios. Es Colosenses 2, 11. Leí mal. Disculpen. Es Colosenses capítulo 2. Versículos 11 y 12. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Perdón, Colosenses 2, 11. Ok, estaba leyendo otro texto. En él también fuiste circuncidados, en él es Cristo,
con la circuncisión no hecha de mano, o sea, espiritual, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, aquí está. Cuando uno se bautiza, es la señal de que ha sido circuncidado, o sea, el bautismo reemplaza la circuncisión, en el cual fuiste también resucitados con él, por fe en Cristo, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó. ¿Se dan cuenta? Entonces, si se dan cuenta, cuando dice 12, sepultados con él el bautismo viene después que uno ha sido circuncidado espiritualmente. Entonces, el bautismo aquí lo que está diciendo es reemplaza el rito de la circuncisión que se hacía en el Antiguo Testamento, y cuando uno acepta a Cristo hay circuncisión espiritual y uno se bautiza como consecuencia de ello. Romanos 4:11. ¿Qué dice Romanos 4:11? Romanos 4:11. Romanos 4. Como yo está un poco en espacio. Pero ¿qué dice Romanos 4:11? Ok, Romanos 4:11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. ¿Se dan cuenta? Sello y señal. Señal, sello. Señal, sello. Que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, nosotros, a fin de que también a ellos se les sea, la fe les sea contada por justicia. La fe de Abraham. Entonces tenemos ahí prueba de que la promesa de Abraham es para nosotros. Génesis 17:10. ¿Qué dice Génesis 17:10? Libro de Génesis, capítulo 17, versículo 10. Génesis 17:10 dice así la palabra de Dios: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Mira, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y dice 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y nosotros. Ahora, leímos hace un momento también en Colosenses que la circuncisión, cuando uno cree en Cristo, esa circuncisión ya es hecha espiritualmente. Como consecuencia, ya que la circuncisión fue hecha espiritualmente con Cristo, entonces el sello y señal visible es reemplazado por el bautismo. Quiere decir, al niño ya no hay necesidad de hacerle la circuncisión, pero sí bautizándole, porque basado en la fe de los padres, igual como se hizo en el tiempo de antes. Todo creyente en Dios, su hijo era circuncidado a los 8 días. Ahora ya no hay eso, porque en Cristo somos circuncidados espiritualmente, pero entonces el bautismo toma lugar, se bautiza a uno y bautiza también a su infante, ¿no? Eso es lo que dice la Escritura. Ahora sí, 1 Corintios 11, 28, 29. 1 Corintios 11, 28, 29. 1 Corintios 11, 28, 29 dice así: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma del pan y beba de la copa. Porque el que come, bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Se dan cuenta cómo dice ahí en el 29, sin discernir el cuerpo del Señor? O sea, la idea de Pablo que el pan es realmente el cuerpo de Cristo. Muy importante eso que dice, que se tiene que señalar. Y prácticamente ese es ya los versículos. Entonces terminamos así, hermanos, este capítulo 23 de la Confesión de Fe.
hasta el próximo viernes. Les invito otra vez que estén aquí a las 7 de la noche, puntuales. Traten de estar puntuales, no entren después. No quieren que entren a las 7:05, porque no es 7:05, es a las 7. Entonces todos son invitados a estar uh, puntualmente. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque eres un Dios grande. Enséñanos, Señor, a entender tu palabra y bendice a mis hermanos. En nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes. Amén.